Está grabando ya la... Buenas noches a todos. Nuevamente, me presento, mi nombre es Omar Cárdenas Luque, un pequeño narrador ahí, residente de segundo año de la especialidad en neurocirugía de la Universidad de Cartagena. En la noche de hoy tengo el placer de compartirles pues, este club de revistas sobre el tratamiento para el síndrome de médula anclada, digamos que elegí este estudio viendo, digamos que la proyección que se hicieron los autores respecto a los hallazgos que obtuvieron. Digamos que vamos a compartir un poco sobre el alcance que ellos tuvieron con los datos que lograron recopilar y pues las conclusiones a las que llegaron en el estudio, a ver si corresponden pues con sus objetivos durante la investigación. Entonces, este artículo fue publicado eh, en el año 2023, perdón, en la revista European Review of Medical and Pharmacological Sciences, que tiene un factor de impacto de 3.507, score de 5.3 y se publica periódicamente en Italia. Actualmente tiene un volumen anual de artículos de 1.118 en total, lo que pues le ha conferido cierta publicidad, como que es digamos que algo fácil de acceder, es decir, que puede aceptar en algunas ocasiones rápidamente, entre 2 y 4 semanas, un artículo para la publicación, pues ya ellos tendrán sus criterios para hacer dicha revisión. Hablando del autor principal, pues es Liu Mingyang, quien está asociado actualmente al Hospital Infantil de Wuhan, que es asociado a la Facultad de Medicina de Tongji de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hwasong. Él, pues, digamos que ha sido un poco difícil encontrar digamos que la carrera investigativa de este autor porque existen varias personas con nombres similares y digamos que los buscadores son bastante diversos en cuanto a los resultados que pueden arrojar, pero digamos que también fue posible identificar que participó de la misma manera con otros autores que también hacen parte de este artículo en artículos relacionados con la atención de pacientes pediátricos en COVID durante el año 2019 y 2020. Hablando del equipo investigador, pues se trata de el personal del Hospital Infantil afiliado de Wuhan, que hace parte o está relacionado con la Facultad de Medicina Tongji de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hwasong. Y este fue uno de los primeros 4 hospitales infantiles establecidos después de la fundación de la República Popular de China. Tiene aproximadamente 68 años de existencia y se ha convertido en un centro de referencia tanto para la atención infantil y materno-fetal en general para esta situación en Guasón. Así pues, en este caso hablaremos de él haciendo uso de la iniciativa STROP, un estudio observacional como lo variamos. Entonces empezamos analizando el artículo desde el principio, hablando del título y el resumen. Se trata un artículo titulado Surgical Treatment of the Cord Syndrome, Short Promising Outcome in Young Children with Shorter Duration. Eso quiere decir que el tratamiento quirúrgico Buenas noches, Omar. La mm, verdad yo no te entiendo bien. ok, No sé si ya, me pasa solamente a mí. sí, no sé si de pronto por el sonido o por que se entrecorte. No sé, se escucha como si el sonido como si estuviera en una cabina, no sé, algo raro. Ok, Sí, se listo. escucha muy, muy lejano, Omar, y como a veces se entrecorta. Vale, ya intento ubicarme mejor, a ver si me escuchan mejor así, no sé. Sí, mejoró. Ok, ok, perfecto. Entonces, les comentaba que el título del artículo traduce que el tratamiento quirúrgico del síndrome de médula anclado mostró resultados prometedores en niños pequeños con corta duración. Como ya les decía, pues los autores están descritos y ya hablamos un poco de ellos y hacen parte principalmente del Departamento de Electrofisiología del hospital que ya les mencioné. En este caso, pues la iniciativa STROP nos pide que identificamos si y el resumen se describe el diseño metodológico del estudio. En este caso, únicamente, pues así haciendo inferencia,
podríamos utilizar la palabra mostró, pero realmente no nos da a conocer a qué tipo de diseño metodológico nos vamos a enfrentar en el estudio. De igual manera, en el resumen, realmente no, sino que nos hacen un recuento de digamos que los pasos estadísticos, o los pasos metodológicos que siguieron, en los que incluyeron e hicieron seguimiento para factores pre y post quirúrgicos a los pacientes que tenían la condición en estudio. Esto pues nos habla ya de un estudio que digamos que podría ser interpretado como de seguimiento, es decir, longitudinal, y digamos que es la única así indicación que nos da en este punto. Sí, pues se reportan algunos resultados, así en el resumen, nos hablan de que se mejoran los signos preoperatorios en alrededor del 79% de los pacientes con síndrome de médula anclada, eh, lo que, eh, lo que mostró pues que se trataba de un procedimiento efectivo. Y pues ya vamos a ver las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista estadístico. Eh, pues en la introducción, digamos que es una introducción que está relativamente bien redactada, nos llevan desde la definición como tal del síndrome de médula anclada, de por qué se interpreta que podría mejorar con un procedimiento quirúrgico, es decir, cuáles son las implicaciones que podría llevar el síndrome de médula anclada en caso de no corregirse, que es, digamos, que el crecimiento de la columna vertebral genere isquemia por tensión aparentemente en en la médula espinal, y que por tanto la cirugía pueda llevar a reducir las discapacidades a largo plazo, haciendo énfasis en que la reducción de la isquemia es lo que conllevaría a la preservación de la función neurológica. Eh, Sin embargo, pues es lo que quieren estudiar en el artículo, y es que la cirugía no siempre tiene los criterios de efectividad, es decir, que no siempre se logra reducir la progresión de edad digamos, del déficit neurológico, y esto es lo que quieren identificar los autores, investigar cuáles son digamos que ahí lo puse sin comillas, pero lo dice así textualmente: identificar investigar los resultados prometedores de las intervenciones quirúrgicas en pacientes con síndrome de médula anclada. Esto, pues, digamos que podría plantearse de diferentes maneras, pero ya partiendo de aquí, pues vemos que los autores tienen como objetivo identificar los resultados prometedores, lo que nos habla de que ellos preasumieron que se iban a presentar mejoras en el estado clínico de los pacientes, es decir, esa sería pues su hipótesis alternativa. Eh, Patología se trata, como ya les mencioné, acá un apnea observacional de carácter longitudinal y que se realizó de forma bispectiva, es decir, ellos en lo que describen mencionan que utilizaron datos en el registro médico del hospital para hacer identificación de los pacientes inicialmente, y que de ahí pues tomaron también sus características iniciales, y que a partir de ahí hicieron seguimiento durante 2 años a ese grupo de pacientes que cumplían sus criterios de inclusión y no cumplían obviamente los de exclusión, y fue lo que mencionan como metodología. Entonces, ¿cómo eligieron a los pacientes? Realmente, pues, utilizaron todos los datos disponibles de niños diagnosticados con síndrome de médula anclada que se identificó clínica y radiológicamente. En ellos, digamos que en ese grupo de pacientes que ellos seleccionaron, se llevó a cabo cirugía con neuromonitoreo entre julio de 2017 y noviembre de 2021. Entonces, fueron los únicos criterios de inclusión que fueran en edad pediátrica, que tuvieran diagnóstico de síndrome de médula anclada, y que se hubieran sometido a intervención quirúrgica utilizando neuromonitoreo. ¿Qué criterios de exclusión utilizaron? Pues que tuviera cirugía lumbar previa, que tuviera diagnóstico de tumores, que tuviera diagnóstico de trauma, y mencionan pues de manera así superficial que tuviera otras enfermedades neurológicas sin especificar cuáles.
¿Qué se hizo? Se describe aquí pues de manera también, aunque somera, la parte del procedimiento quirúrgico en lo que se realizó a los pacientes. Se describen pues las diferentes hallazgos que se pudieron encontrar en ese momento y cómo fueron tratados, por ejemplo, para pacientes con lipomielocele, que se utilizó, digamos, el aspirador ultrasónico, para pacientes que tenían engrosamiento del filo terminal y demás hallazgos que se pudieron encontrar. Esto pues es una descripción quirúrgica de lo que se realizó y digamos que no, no le afecta o no le cambia, en este caso, la potencia estadística al estudio. Respecto a al seguimiento que se hizo, como ya les mencioné al principio, ellos tomaron datos del registro clínico del hospital, es decir, que hicieron datos de forma retrospectiva, recopilados por su médico tratante en el caso. Y posterior a eso hicieron seguimiento utilizando las escalas SBNS, que es para eh, eh, la escala neurológica de espina bífida, y la clasificación de Hoffman para los pacientes con lipomielomenigoceles. Esta, digamos que nos brinda un seguimiento o un punto objetivo con el que comparar si estaban registrados en la historia clínica, por supuesto, los nuevos datos de los pacientes que se recopilaron. Este seguimiento, cabe aclarar que se hizo a través de valoraciones presenciales y también contacto telefónico a los pacientes. Esta, digamos que podría poner en riesgo, requiere vesical, y pues esto es obviamente más objetivo al ser realizado por un profesional entrenado. Aquí tenemos también pues parte de la metodología en la que ellos definieron cómo iban a describir cada uno de los hallazgos que pudieran encontrar en estos grupos de pacientes. Hasta este momento no se había, digamos, que mencionado que ellos hubieran hecho análisis por grupos, pero se describe aquí que tomaron pacientes tanto que presentaron síntomas clínicos, como por ejemplo que tuvieran alteraciones vesicales, intestinales o de fuerza muscular, y a estos lo clasificaron de acuerdo a si tenían una mejoría o un empeoramiento o digamos que estacionamiento de su déficit neurológico. Uno de ellos, pues si estaba ya posterior al procedimiento quirúrgico con una fuerza normal, lo definieron como curación. Si mostraba fortalecimiento, encontraron como mejoría. Si no había tenido cambio estacionario y solamente en caso de que empeorase, lo definieron como deterioro. También se menciona que hubo pacientes que entraron al estudio encontrándose pues, de forma asintomática, que digamos que la clínica no tenía, digamos, un déficit neurológico claro, y que a estos se les identificó pues únicamente dos opciones: que mostraran progresión, obviamente, porque no podían de pronto mantenerse estacionarios o empeorar porque estaban con un examen físico neurológico normal. Entonces, si había progresión de síntomas, es decir, que aparecieran en el transcurso del estudio incontinencia miccional o fecal sin afectar la vida diaria, pues se hablaba de una progresión leve, y que si había incontinencia fecal urinaria que afectara la vida diaria, se hablaba de una progresión severa. No se mencionó pues en el estudio que hubiera, o sea, digamos que sí había fuentes de sesgo, pero estas no se mencionaron en el estudio, y tampoco se mencionó qué método, o sea, qué métodos se utilizaron para evitar la influencia en los resultados. Que tampoco se mencionó, por ejemplo, el cálculo de la muestra, qué tan representativa es esta muestra seleccionada de la población general, de la
digamos que los pacientes con síndrome de médula anclada en la población en estudio únicamente se basó en la disponibilidad de los datos del hospital donde se realizó. Para la estadística descriptiva se mencionó únicamente, digamos que aquí en esa diapositiva que les muestro, está textualmente el párrafo con que describen la estadística descriptiva en el estudio. Se utilizaron pruebas G cuadrado, TGZ para el análisis de datos, se identificaron, se realizó pues un análisis univariado y multivariado y se seleccionó un valor de P menor a 0,05 como significativo. Esto, pues, digamos que nos habla del alcance que puede tener este estudio, siendo un estudio observacional, pero pues vamos a ver más adelante cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron los autores, teniendo en cuenta esta descripción que nos hacen de su metodología estadística. Respecto a otros hallazgos o otros aspectos metodológicos, únicamente pues respecto a la pérdida de seguimiento, se hace énfasis en que todos los pacientes que ingresaron al estudio, los 80 pacientes en este caso, y se les hizo seguimiento durante 2 años. No se menciona que hubiera pérdidas de seguimiento durante el mismo y no se menciona ningún otro método de análisis adicional, no se mencionan análisis de interacciones, análisis por subgrupos, de sensibilidad, no se menciona cómo se hizo manejo de las variables confusoras que pudieran surgir durante el análisis. Las características, pues bueno, se mencionan, digamos que el porcentaje de pacientes que fue de sexo masculino, de sexo femenino. La duración preoperatoria de los síntomas fue aproximadamente 3 meses, lo cual digamos que es uno de los objetivos que era lo que nos mencionaban en el título, que era la duración del síndrome de médula anclada desde el momento de la aparición de los síntomas hasta el procedimiento quirúrgico. Sin embargo, vemos que el rango en este caso es bastante extenso, desde 1 hasta 156 meses. Pues vemos que, digamos que las medidas de dispersión en este caso son importantes y nos dan a entender que no siempre se pudo lograr el objetivo de hacer la cirugía lo más temprano posible desde la aparición de los síntomas. Eh, lo mismo con pues la parte de CBNS, que normalmente esto tiene un valor de hasta 15 puntos y vemos que las medidas de dispersión también abarcan desde la mitad prácticamente del rango hasta el máximo que se puede presentar. Para estas características clínicas, pues el paciente es masculino o femenino, se hizo una descripción con medidas de frecuencia absolutas y relativas. No se hizo mayor énfasis en ninguna de las características clínicas que se presentaron en los pacientes del estudio. Sí, pues es de resaltar en este caso los signos y síntomas que corresponden pues con los descritos en la literatura, con anormalidades cutáneas que correspondieron a un 72% de los pacientes presentados, y los que se buscaba evaluar en el estudio para las características de definir la mejoría o el empeoramiento, que eran pues la disfunción vesical, la disfunción intestinal y la disfunción motora. Entonces, estas correspondieron a un 43, 30 y 31% de los participantes respectivamente. Ya pues hablando de la parte etiológica, vemos que esta digamos que entidad fue caracterizada con la presencia de lipomas en un 45% y el engrosamiento del filum terminal en un 2,5%, presentándose de forma mixta hasta un 52% de los casos. También pues se describió con frecuencias absolutas y relativas las características en los pacientes, digamos que por grupos, haciéndolos aquellos pues de manera arbitraria, agrupando aquellos que hubieran mejorado o sido curados del déficit neurológico y aquellos que no hubieran tenido cambios o que hubieran empeorado en su clínica. Digamos que no se establece una comparación entre estos dos grupos, por lo que no es posible de pronto sacar conclusiones más a profundidad respecto a lo que nos están presentando los autores.
De igual manera, el seguimiento de los pacientes que se introdujeron en el estudio, que su examen físico neurológico fue normal al ingreso y estos realmente mostraron progresión clínica 7 pacientes y se describen únicamente pues digamos que la frecuencia absoluta de los cambios que tuvieron. Respecto a los gráficos, también digamos que dejan bastante que desear en cuanto a únicamente nos muestran los porcentajes que ya habíamos visto en las tablas que nos presentaron anteriormente. Estas gráficas pues, corresponden al porcentaje de los pacientes que mejoraron, que se curaron o que no tuvieron cambios o deterioraron durante el tiempo de seguimiento, pero no nos permiten identificar pues si se realizó algún análisis estadístico, digamos que un poco más analítico, más que descriptivo, de lo que encontraron los autores. No hubo de pronto análisis de si había diferencia en alguno de estos grupos de manera significativa respecto a alguna de las características que habíamos visto anteriormente. Lo mismo sobre el seguimiento en los pacientes que no tuvieron progresión, que tuvieron progresión leve o severa respecto a los pacientes asintomáticos y únicamente se habla de que hubo diferencias significativas en el score SBNS para los pacientes antes y después de la cirugía, pero digamos que no se alcanza a apreciar esta diferencia en lo que nos proyectaron anteriormente en las tablas. De igual forma, digamos que la tabla está, o el gráfico, perdón, está mal elaborado en cuanto a la graficación, a la misma, el mismo dibujo de la gráfica, porque recordemos que el SBNS les mencionaba anteriormente que tiene un puntaje mayor de 15 puntos y en este caso pues vemos que la gráfica alcanza el valor de 16, lo mismo que alcanza un puntaje menor de 3 puntos y pues vemos que llega hasta cero. En el análisis multivariado, pues la parte de las diferencias estadísticamente significativas, únicamente se identificó que hubiera algún cambio en cuanto a al déficit neurológico, al SBNS, en los pacientes que tuvieron edad menor a 1 año y duración del diagnóstico hasta el procedimiento quirúrgico hasta los 3 meses, es decir, menor o igual a 3 meses. Fueron las únicas relaciones significativas que se encontraron. Eh, Sin embargo, pues teniendo en consideración la muestra que se seleccionó, digamos que no alcanza una potencia, digamos que representativa para nosotros poder hacer un cambio en nuestra práctica clínica basado en estos datos. Llega y, digamos que el lenguaje que se utiliza en el artículo para hablar de los resultados, porque vemos que, digamos que las conclusiones que van a sacar los autores de los datos que están presentando son, podrían interpretarse como incluso exageradas, teniendo en cuenta la calidad de los reportes que nos están dando en las secciones previas del artículo, en los resultados, en la metodología, incluso en la discusión. Ellos hablan de que la cirugía de síndrome de médula anclada podría mejorar los síntomas preoperatorios, es decir, si el paciente tiene algún déficit preoperatorio, podría mejorarlo, conduciendo a la cura o mejoría hasta en un 79% de los niños, que sirve también para la prevención de síntomas neurológicos en el 74% de los pacientes. Es decir, que de los pacientes que iban a progresar a tener déficit neurológico, encontrándose inicialmente asintomáticos, hasta un 74% se podrían prevenir los mismos, que los pacientes que tienen lipomas del film terminales van a presentar un mejor resultado, teniendo en cuenta, pues, y ellos lo describen en la discusión, que técnicamente, o sea, quirúrgicamente es más fácil hacer resección de una lesión que finalmente hacer liberación de otras estructuras y que hay disminución de complicaciones quirúrgicas que vienen dadas por el uso de monitoreo, neuromonitoreo intraoperatorio.
que se redujeron este número de complicaciones hasta un 5%. Estos datos pues realmente no se ven reflejados en las tablas o gráficas, incluso en los resultados que nos presentaron durante las secciones anteriores. Y hablando pues ya de las limitaciones, nos mencionan que falta de pronto hacer un poco más de extensión de la muestra, es decir, agrandar el tamaño muestral, que también hace falta tener acceso a un grupo más homogéneo de pacientes con síndrome de médula anclada para que el estudio pueda tener mayor potencia estadística y que pueda generar unos resultados más válidos. Incluso ellos mencionan la validez directamente en el estudio. Como no se tuvieron acceso a datos de pacientes o de una muestra de pacientes homogénea, no se puede hablar, digamos que de unos resultados válidos completamente, ya que es un deber ser de este tipo de pacientes. Sin embargo, ya hablando de la conclusión, nuevamente, hablando del lenguaje específicamente, es lo que quiero resaltar, pues se recalca que el paciente, que las intervenciones quirúrgicas son unos métodos extremadamente eficientes o que son un abordaje efectivo o que son extremadamente efectivas para eh, abordar este tipo de pacientes. Si bien pues la literatura ha demostrado que los pacientes pueden tener mejoría con tratamientos quirúrgicos para el síndrome de médula anclada, los resultados que los investigadores en este caso nos plantean no se corresponden enteramente con lo que nos están mostrando. Es decir, las palabras de eficiencia, de efectividad, tienen una implicación bastante grande hablando desde el punto de vista metodológico y no corresponden, digamos que al tipo de metodología que se utilizó para hacer este estudio. Es decir, no sería en ese caso hablar de un estudio observacional que nos va a describir las características de los pacientes, sino que ya debería haber, por ejemplo, si se va a hacer de cohorte longitudinal, que pueda haber un grupo de control por ejemplo, la investigación a través de un ensayo clínico en la que se controlen todas las variables confusoras y que se pueda llevar a cabo la diferenciación de si realmente es la intervención quirúrgica lo que está generando esa diferencia entre los grupos en estudio. Lo mismo, pues, hablando de las limitaciones, la validez, ya se los mencionaba, ellos mismos hicieron énfasis en que, dado que no tuvieron acceso a una muestra homogénea y que algunos métodos estadísticos son eh, importantes, no es posible tener extrapolación válida de estos resultados a unas poblaciones mayores. Y pues los aspectos de publicación, los autores describen que fue aprobado por un comité de ética que cumple las características de la Declaración de Helsinki, que se describe pues el perfil de colaboración de cada uno de los autores. Se dice que los autores costearon la financiación de todo lo necesario en el estudio y pues no declaran ningún conflicto de interés. Entonces, eh, pues esa era, digamos que el análisis que quería hacer de este artículo, viendo, lo traje principalmente por esa parte metodológica. Primero que el título del artículo nos da a entender que de pronto tuvieron un alcance mayor al que realmente nos están mostrando con sus resultados y que al momento de llegar a la conclusión nos dan también digamos que una referencia que podría malinterpretarse teniendo en cuenta el alcance que tiene la parte estadística del estudio. Entonces, esto era lo que les quería compartir. Quedo atento pues, a sus inquietudes. Bueno, muy buenas noches a todos. Eh, bueno, comparto en la totalidad lo que ha dicho Omar frente al artículo.
Esos son ese tipo de artículos en los que uno a veces se pregunta, bueno, y entonces, ¿por qué nos rechazan a nosotros los latinos tanto nuestras publicaciones y tenemos que pasar por tantos filtros antes de que podamos publicar algo? Es un artículo que si la persona no tiene un nivel de instrucción importante, o bueno, aunque sea mínimo de lectura de artículos científicos, puede llegar a confundirse y a tomar decisiones equivocadas, porque pues nos muestran que uno R de 3 otro R de 4 con una P menor a 0,5, entonces nos puede generar un poco de confusión, pero desde el punto de vista metodológico es un artículo con bastantes deficiencias, empezando desde, desde el resumen. Si ustedes ven, la conclusión no, no expresa el alcance de los objetivos. La metodología, como lo dijo de manera clara el doctor Omar, es una metodología muy vaga en la cual no nos explican de qué tipo de estudio es y cuáles van a ser las bases estadísticas que se van a utilizar para hacer el análisis estadístico. Y los resultados, además de todo en los resultados, se hacen inferencias, que en los resultados normalmente lo que uno tiene que dar es los datos de lo que resultó en análisis estadístico y ellos hacen inferencia diciendo que ese tipo de procedimiento fue satisfactorio, que fue bueno para los pacientes que se incluyeron en el estudio. No sé si Omar me permite un momento compartir para solamente unas cosas puntuales desde el punto de vista epidemiológico, de diseño metodológico, para que vean algunas de las cosas que se hicieron de manera equivocada. Claro, por supuesto, ya está libre la pantalla. Creo que no me permite. Bueno, si quieres, coloca tu presentación, ya te voy a decir dónde, para que se nos haga más fácil. Coloca tu presentación en las gráficas primero, en la gráfica 1A, 1B y la 1C. Bueno, de paso, las tablas también dejan muchísimo que desear. La única tabla que corresponde con un diseño epidemiológico es la tabla 1, que es la tabla clásica de las características sociodemográficas y clínicas, donde siempre o casi siempre se hace con valores absolutos y con frecuencias relativas. Eso dentro de las tablas es las únicas tablas que uno dice que corresponden a un análisis estadístico o una metodología correcta. Esta es la típica tabla o el típico gráfico que se llama gráfico de frecuencias, donde lo que se coloca son frecuencias relativas. Ese es un gráfico descriptivo que no da lugar a ningún tipo de análisis estadístico propiamente dicho. Es un cuadro descriptivo. Aquí no hay nada de causalidad. La siguiente, este también es un gráfico de frecuencias. El siguiente, y este gráfico en el cual Omar resaltó algunos de los errores, desde el punto de vista metodológico tiene otros errores más. Este es por el diseño que se ve en el gráfico y por lo que hablan en los resultados de mediana, supongo yo que este es un gráfico de cajones y bigote. Los gráficos de cajones y bigote en la parte superior, que es la parte como si fuera una arandela donde se agarra algo, esos son los bigotes. Los bigotes siempre hay un bigote superior y un bigote inferior. El bigote superior significa el dato más extremo superior y el bigote inferior significa el dato más extremo inferior. En este caso, ni siquiera vemos el bigote inferior. Y en la caja, como se ve, la negra y la gris, significa en la parte superior vamos a tener el percentil 75 y en la parte inferior el percentil 25. Pero, ¿qué debió mostrarnos además el autor? Dentro de las cajas, con una raya y un puntico, tendría que habernos mostrado la mediana.
y además comete un error porque dice que hubo diferencias significativas o que incrementó de manera significativa, también lo describe en el resultado, pero en ninguna parte nos aparece información al respecto. Como aquí se estaba comparando una variable cuantitativa, porque el score es cuantitativo, a no ser que él lo hubiese querido colocar por categorías como aparece en el artículo original, que hay 5 categorías o clasificaciones dependiendo del score. Si es cuantitativo, él debió haber hecho una tabla de 2 por 2 para poder sacar si había una diferencia estadísticamente significativa entre las medianas del grupo prequirúrgico y el grupo postquirúrgico. Es decir, que los autores no pueden hacer esta aseveración sin ni siquiera hacer ese análisis. ¿Listo? Esa es una de las cosas también importantes. Y por último, Omar, la tablita donde hablan del análisis univariado y multivariado. Aquí en el texto, en los resultados, cuando se habla de los resultados venga, dice, factores que fueron beneficiosos o que se obtuvo beneficio en la intervención quirúrgica. En eso los autores hablan que las anormalidades cutáneas fueron un factor, digamos, que fue estadísticamente significativo, pero eso no es cierto. Si ustedes ven, por eso les digo que a veces nosotros nos casamos solamente, espérate un momentico, nos casamos solamente con la P, pero si ustedes ven, a pesar de que las anormalidades cutáneas, la P es menor a 0,05, el intervalo de confianza atraviesa la unidad. Eso significa que a pesar de que el 95% de los pacientes que uno haga utilizando todo la metodología que utilizó el autor, a pesar de que el 95% de todos los pacientes que uno haga, digamos que el OR puede que sea, aumente las probabilidades de que el paciente mejore 1,6 veces, podemos encontrar pacientes que no mejoran. Entonces, eso hace que ya esta variable no sea estadísticamente significativa, porque si vemos el intervalo de confianza, el valor inferior es 0,9. Entonces eso no es estadísticamente significativo. Ahora, lo otro que pasó en esta tabla es que uno no puede hablar de análisis univariado cuando saca OR. Los OR siempre pertenecen por lo menos a un análisis bivariado a través de tablas de 2 por 2 que tienen, desde el punto de vista epidemiológico, tienen otro nombre, que son las tablas, ya les voy a decir el nombre correcto para que no se nos olvide, que son las tablas de contingencia. Entonces, en ese caso, uno no puede hablar de análisis no univariado. Entonces, también es mal presentado desde ese punto de vista. Y en el análisis multivariado, llama la atención que los autores no nos enseñan, a pesar de que muestran pues sus resultados, los autores no nos enseñan varias cosas. Uno, no nos enseñan los supuestos del modelo, que son las características mínimas que se deben de cumplir pues, para validar si un modelo de regresión logística, que fue en este caso el que se hizo, es válido o no. Tampoco nos muestran cuáles fueron las pruebas que se utilizaron para validar el modelo. La mayoría de estudios, por lo menos, muestran lo que un coeficiente determinado. Esas variables que dieron estadísticamente significativa, ¿en qué porcentaje explican los resultados o el desenlace que uno está buscando? Es decir, nosotros no sabemos si la edad y la duración de la sintomatología explican en un 50% más los resultados del beneficio del procedimiento quirúrgico. Entonces, eso también es un vacío desde el punto de vista epidemiológico. Otra cosa importante a tener en cuenta es que nos hablan de factor protector. Recuerde que aquí estamos hablando de OR y cuando uno utiliza el OR no habla de riesgo, sino de razón de probabilidad. Es decir, la probabilidad
de que ocurra un evento. Entonces, no es que fue un factor protector ser menor de un año o que es un factor protector operar antes de 3 meses dentro de la sintomatología, sino que eso aumenta las probabilidades de que mejore. Es decir, aumenta 3 veces la edad, menor de un año, aumenta 3 veces las probabilidades de que a los pacientes les vaya mejor con el procedimiento. Si el paciente se opera dentro de los 3 meses desde el diagnóstico hasta la sintomatología hasta la cirugía, si se opera dentro de esos 3 meses, de mejorar respecto a la otra población. Entonces, nunca uno puede hablar en el OR, puede hablar de riesgo. Entonces, eso también para tener en cuenta, no se puede hablar de factor protector. Entonces, esa es otra cosa. Y ya para finalizar, comparto totalmente lo que dijo Omar de la conclusión. Es una conclusión totalmente desfasada, porque recuerde que la conclusión es es el análisis que yo hago final de el objetivo que yo quería alcanzar. El objetivo del trabajo es muy claro, era determinar cuáles eran los factores que estaban relacionados con un beneficio en el procedimiento quirúrgico. Y eso es lo último que mencionan en el último parrafito, lo mencionan en la conclusión. Entonces, creo que es un trabajo eh, desde el punto de vista de toma de decisiones, no es un buen trabajo como para tomar decisiones clínicas. No sé si tienen preguntas, Omar, alguna duda o alguno de los compañeros. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias primero por la invitación. Yo soy Carlos Eduardo Martínez, neurocirujano pediatra aquí en Bogotá. Yo no voy a comentar el artículo, pues desde luego simplemente quería hacer alguna referencia sobre la médula anclada. Tengo muchos años de experiencia con esto. Es un espectro muy, muy amplio. Aquí se conjugan una cantidad de cosas, diagnóstico clínico y radiológico. Los pacientes que vienen con lipomas y como tal, pues es más sencillo hacer el diagnóstico. Pero básicamente la mayoría de estos pacientes nos los remiten los urólogos por problemas vesicales y tal. El procedimiento en sí quirúrgico no es tan complicado. Casi siempre, pues uno se puede acompañar de electrofisiología, pero casi siempre acuérdese que el filum es como nacarado, tiene como unos anillos diferenciados de las raíces. Entonces, esto es un tratamiento, esto es un aspecto muy importante. Con relación a los pacientes que solamente tienen el fibrosado, el filum terminal, yo recuerdo un artículo hace unos 5 o 6 años que presentamos en un congreso. Estos pacientes les hacen una resonancia en decúbito ventral y se veía que el filum en vez de bajar ascendía. Entonces se suponía que estaba un poco más tenso. De todas maneras, muchas gracias por la invitación y estuvo bueno el artículo y las conclusiones que sacaron. Gracias. Gracias, doctor Carlos. Qué grato contar con su presencia y pues, esperamos también contar con su presencia para próximos eventos en los que hablemos de temas similares. Claro, claro. El último que comentaron sobre la hemorragia de la matriz seminal, muy, muy interesante también. Muchas gracias. Tienen la mano Yo creo, levantada. Omar, quería comentar, este ejercicio que estamos haciendo, que ya evaluarlo, el tener los criterios para evaluar un trabajo y que cada quien se vaya perfilando en una línea, por lo menos el doctor Claudio, es para nosotros un apoyo indispensable en el análisis estadístico de los artículos porque él ha tenido mucha experiencia en esto y se ha puesto muy estudioso en todos estos análisis porque nos está sirviendo los ejercicios que estamos haciendo para evaluar que no todo lo que publican tiene los niveles de evidencia que a veces cumple y que nos va enseñando qué no hacer en un artículo o cómo no evaluar, no elaborarlo. Entonces, el someter un artículo a una crítica de metodología nos permite eso y nos permite también, yo creo que también hay un mensaje que tenemos mucho que publicar y solamente es cuestión de perfeccionar la forma como lo publicamos.
Entonces, creo que hay mucho por hacer, al igual que el ejercicio que estamos haciendo con lo de la actualización, que este mes espero que ya evaluemos qué se publica. Doctor Carlos, estamos haciendo un ejercicio muy interesante que yo les propuse a mis residentes, y es que también cogemos la revista de cada mes y tratamos de hacer una pequeña sinopsis, aunque sé que es difícil, de qué publica la gente, qué publican los neurocirujanos a nivel mundial, qué se está investigando, porque a veces nos vamos con el hecho de que se están haciendo estudios experimentales de alta tecnología y a veces hay estudios epidemiológicos que también se publican y con resultados interesantes. Esto ratifica, Omar, que hay mucho que publicar, solamente es cuestión de perfeccionar la forma y nosotros tenemos una experiencia también buena en este tipo de casos con el doctor Domínguez. Yo he tenido un par de casos en adultos, de hecho tengo una paciente por operar de 32 años que estoy dándole vueltas, pero está muy sintomática, porque ya la médula anclada en adultos ya es otro espectro, es otro pronóstico, es otras consideraciones a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, interesante ver este tipo de artículos, Omar. Sí, Tiene la mano en... Sí. muy cierto, doctora Piña. Nosotros tenemos una casuística muy grande en todos los centros hospitalarios. Eso es como parte de la cultura, que a veces no publicamos estas cosas. Mire, con relación a lo que usted está diciendo en los adultos, hay una prueba muy sencilla. Generalmente a estos pacientes uno les dobla el dorso como si estuvieran muy agachados y ahí es cuando se templa un poco el filum y Ujú. comienza a presentar síntomas. Entonces, en ese momento es cuando hay que hacer los estudios electrofisiológicos de, re- Oh, de interesante. de médula y tal, porque entonces ahí es cuando está haciendo la compresión sobre el cono medular. Entonces estos pacientes casi siempre, inclusive yo me acuerdo en ese congreso, uno de los argentinos decía que tenía un paciente que hacía canotaje y cuando competía sentía problemas de dolor y tenía algún trastorno urinario. Entonces, eso es muy Wow. lógico. Entonces, cuando la persona, si le quieren hacer un estudio de electro, yo digo los que tienen lipomas, pues eso no hay problema. Si simplemente los que no lo tienen, dóbleles el dorso y entonces 5 o 10 minutos después hacerle inmediatamente los estudios electrofisiológicos para ver si hay algún cambio a nivel del cono y tal. Listo. Ok, súper. Buena recomendación, doctor. Gracias. Bueno, Doctor Santiago. Bueno, buenas noches. Bueno, lo primero, profe Martínez, qué gusto escucharlo otra vez. Recuerdo mucho la rotación con usted en el OMI. Eh, muy Quiere que bien. me acompañe por aquí. Bueno, una preguntita con respecto, bueno, un comentario, apoyo totalmente al doctor Claudio. A nosotros muchas veces nos dan mucho palo para publicar un artículo, muchos meses en publicarlo, revisión de la revisión, muchos editores. Y cuando uno hace este análisis crítico de la parte metodológica, pues se da cuenta que los filtros no son los mismos. Entonces, ahí apoyo la parte de Claudio. Y le quería hacer una pregunta, Claudio, que si hubiera sido importante para darle más validez al estudio, tener el grupo control y cómo se podría hacer, teniendo en cuenta pues también el aspecto ético en este tratamiento, porque digamos, es lo ideal tener su grupo control, pero también uno dice, y no tratarlo, justo a usted le cayó la suerte de no estar en el grupo control, eh, a nivel ético, ¿cómo se manejaría eso? Gracias. Bueno, en este tipo de estudios realmente es muy difícil tener un grupo de control. Yo creo que lo que se tenía que haber hecho en este estudio era un análisis estadístico más riguroso. Yo sospecho que el análisis sí se hizo, sino que no se mostró. eh, Estoy casi seguro que cuando hicieron el análisis multivariado, el modelo, las únicas dos variables que les daba estadísticamente significativa eran la edad y la duración, pero esas dos variables eh, no explicaban desde el punto de vista estadístico en cuanto a porcentaje que uno utiliza el coeficiente de determinación. Yo creo que no llegaban a explicar el 10% del resultado. Entonces, eso es una forma que utilizan los autores y la mayoría lo utilizan de
esconder los supuestos del estudio. Los supuestos, como les decía, son las características mínimas que debería de cumplir una regresión para un modelo de regresión logística para que sea adecuado. Entonces, yo creería que solamente eso, con ese estudio, con los pacientes que se les hizo el tratamiento de esa forma, podría haber sido un buen estudio. Lo otro es haber hecho una comparación entre pacientes en los que se le hacía monitoría intraoperatoria y pacientes sin monitoreo intraoperatoria. Ese podría haber sido otra metodología de estudio interesante y si hubiese tenido ahí como una especie de casos y controles o si hubiese tenido expuestos y no expuestos, o sea, expuestos a los que se les hizo la monitoría intraoperatoria y aquellos a los que no se les hizo. Pero con solamente estos pacientes, este tipo de diseño, si ellos hubiesen sido más rigurosos desde el punto de vista epidemiológico, creo que hubiese sido un buen artículo. Por ejemplo, lo que yo les decía de la figura 1C, esa es una figura que normalmente se hace. Muchos trabajos muestran ese tipo de figuras, bigotes de cajas y bigotes, pero siempre, siempre, para usted hablar de si hay una diferencia, tiene que hacer una prueba, la que usted quiera. Si son variables cuantitativas versus una variable cualitativa, tiene que hacer un test Student o una U de Mawini. Si son cuantitativas antes, un test de Fisher o un chi cuadrado, pero algo tenía que haber hecho. Entonces, a mí me parece que le faltó fue rigurosidad desde el punto de vista epidemiológico. Si no, hubiese sido un trabajo interesante. Pero en cuanto a controles, creo que lo único que se podía hacer era con monitoría y sin monitoría, porque pues por lo menos nosotros acá en la experiencia que yo tuve como residente con el doctor Domínguez y con una casuística alta de pacientes, en ninguno se utilizó la monitoría intraoperatoria y los pacientes tuvieron resultados satisfactorios. Sí, vale, listo, gracias. Es que Otro una forma comentario. de disminuir un poquitico el sesgo que hay en este tipo de estudios observacionales es haciendo un análisis estadístico robusto. Cuando usted hace un análisis estadístico robusto y utiliza las pruebas que se requieren para hacer el análisis estadístico, usted disminuye un poco el sesgo. Incluso si ustedes ven las limitaciones que colocan ellos en el artículo, creo que tienen muy poca autocrítica, porque realmente el trabajo desde el punto de vista epidemiológico tiene bastante deficiencia. Muchísimas gracias, Claudio. No sé si hay algún otro comentario o inquietud. Bueno, si no hay una otra intervención, pues creo que podemos dejar aquí el evento y nos encontraremos.